En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8, encontramos las últimas palabras del personaje que después de Jesucristo es el más sobresaliente de todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Y cuando leemos la forma en la que él se despide del mundo, podemos nosotros adentrarnos en su corazón de él y entender claramente que Dios nos conceda, como a Pablo, a todos nosotros que estamos estudiando sus palabras, despedirnos cuando Dios nos llame a casa de esta manera. Pero más que nada, estar preparados, como Él lo estaba, para poder entregar su vida en sacrificio a aquel que dio su vida en la cruz en su lugar. Dice 2 Timoteo 4, del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, vean ustedes cómo le llama él a la muerte, le llama partida. El tiempo de mi partida, o sea, que se va a otro lugar, nos está diciendo, como si fuera de viaje. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si nosotros comparamos la muerte de los santos de Dios con la muerte de aquellos que odiaron a Dios y que fueron ateos y anticristianos y que persiguieron la Biblia, encontramos un abismo de separación. Por ejemplo, en el siglo XX hubo un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche. Este hombre escribió un libro, bueno, varios libros, uno fue El Anticristo, otro Así hablaba Zaratustra, pero él se hizo famoso porque a principios del siglo XX su filosofía fue la que influyó el nazismo. Hitler bebió la filosofía y los libros de Nietzsche y llegó a creer lo que Nietzsche decía en sus libros, que se podía crear una superraza. Él llamaba el Superman o el superhombre. Hitler entonces creyó que él pertenecía a ese superhombre y que por lo tanto los alemanes, la raza aria, eran aquellos que deberían de perpetuar la raza humana y habría que eliminar a los judíos, a los negros, a cualquier otra raza del mundo, homosexuales, etcétera, etcétera, y además que podían ellos experimentar con los otros seres humanos que no eran de la raza aria, eran ratones. Y por eso el doctor de Hitler, llamado el doctor Mengele, comenzó a abrirle a las mujeres embarazadas el vientre, comenzaron a hacer experimentos de clonación, comenzaron a hacer experimentos de una especie con otra especie, con animales, etcétera, etcétera. Algo indescriptible. Muy bien, Nietzsche a los 43 años se volvió homosexual. A los 44 años lo internaron en el manicure. A los que allá en Latinoamérica no sepan, manicure es el hospital psiquiátrico. En México le llamamos el manicure, porque te arreglan muy bien las uñas. Y allá fue en el hospital psiquiátrico donde él se aventaba contra las paredes y murió completamente loco. El hombre que había dicho que Dios estaba muerto, moría como un animal, tal vez peor que un animal. Otro hombre famoso del siglo XX, José Stalin, el dictador de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, que se calcula que mató a más de 50 millones de personas, incluyendo a su familia, porque sufría una paranoia tan grande que no confiaba ya ni en su mamá, ni en sus hermanos, ni en sus tíos, ni en su madrina, ni en su compadre. Y los mandó matar a todos, exterminó y purgó a más de 55 millones de de rusos en la Rusia de la Segunda Guerra Mundial.
José Stalin, al morir, dice una de sus hijas que se levantaba y levantaba el puño al cielo y gritaba, ¿verdad?, retando a Dios aún antes de morir, y gritaba que sentía que lobos venían a comérselo en el lugar de su agonía. Así es como murió José Stalin. Otro grande, para no ir más lejos, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés, el que dijo que la vida no tiene ningún significado más que el que podamos encontrar, del cual copió Carlos Sagan, el astrónomo ateo que murió hace algunos años. Sartre escribió un libro que se llamó La náusea y otro libro que se llamó El muro. Y él decía, la vida es una náusea. Y antes de morir, lo más irónico de la vida de este ateo fue que dijo lo siguiente: yo no entiendo, y fue de los ateos más honestos al morir, porque dijo esto: yo no entiendo cómo yo, considerándome intelectual, padre del existencialismo, y habiendo perseguido a un ser que no existe, ¿cómo es que gasté mis energías y mi fuerza persiguiendo a un ser que no existe? O sea, si no existía, ¿por qué gasté toda mi vida tratando de mostrar que no existía? Es absurda mi vida, y ahora encuentro que he llegado a un muro o a un lugar donde ya no puedo brincar al otro lado. Así fue como Sartre se despidió del mundo. Veamos ahora a un grande apóstol de Dios. Estas últimas palabras del apóstol Pablo no las escribió desde Reino Aventura, ni se encontraba tampoco en Disneylandia, ni en el Hospital Los Ángeles con aire acondicionado y con enfermeras lindas a su alrededor, con pediatras y con ginecólogos y con anestesiólogos y con etcétera, etcétera. Él se encontraba en una prisión fría y oscura en Roma, donde no había camas, no había sillas, no había absolutamente nada, esperando. Todavía es mucho más tensión esperar, sin saber el momento exacto, que en cualquier momento los soldados romanos le abrieran la reja y se lo llevaran a ejecutar. Él sabía que pendía sobre su vida sentencia de muerte, porque ya había sido dictada por el dictador romano y emperador Nerón. Pablo sabía que había llegado ya al final de su vida y de su ministerio, por lo cual tenía que pasar el manto a su amado discípulo Timoteo y compañero de viajes. Y su último encargo a Timoteo, que es la primera y la segunda carta a Timoteo, es: Timoteo, predica la palabra de Dios. A tiempo y destiempo corrige, redarguye con toda sana doctrina, porque va a llegar el tiempo, que es el que estamos viviendo nosotros, en el que ya la mayor parte de los que se dicen cristianos no van a querer oír la sana doctrina. Van a andar de campañas de sanidades en campañas de sanidades, de milagros, que orito que cae del cielo, que diamantes que caen del cielo, que se tumban al suelo, que risa santa, que vómito santo, que carcajada santa, etcétera, etcétera. Van a andar en un mundo de ilusiones, en un mundo que no es la palabra de Dios, porque no conocen la palabra de Dios. Tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Su último encargo a Pablo es: predica la palabra, porque la apostasía se acerca y los peligros que en los últimos tiempos azotarían a la iglesia cristiana. Pablo no se encontraba de ninguna manera amargado, ni desilusionado, ni desanimado, ni deprimido por las circunstancias como terminaba su vida y su ministerio, en una prisión. ¿Dónde están mis discípulos? ¿Quién sabe dónde están? ¿Dónde están todos aquellos que sané? ¿Quién sabe dónde están? Nadie me manda un fax, nadie me manda un correo electrónico, nadie me manda nada, nadie me va a visitar, más que vamos a ver a unos pocos amigos que tenía solamente, pero él muere en la más increíble soledad, en la misma soledad que murió Jesús colgado en la cruz, abandonado por todos aquellos por quienes estaba dando su vida. Ahora, ni desanimado ni amargado, terminaba su vida, y al contrario, se encontraba, y es el mensaje que nos está transmitiendo el Espíritu Santo, Pablo se encontraba preparado. Santos de Dios, tenemos que prepararnos para la hora de morir.
Prepárate para encontrarte con tu Dios, dice la Biblia. Porque tú puedes, saliendo de esta calle, ahí a la vuelta de la esquina, despedirte de este mundo. O mañana no amaneces, o muchos de ustedes no nos volvemos a ver en 1 o 2 domingos, o muchos de ustedes les quedan 6 meses, pero ninguno de nosotros tenemos la vida contada. Y como no sabemos cuándo hemos de morir, tenemos que estar preparados cada día que nos levantemos de darle gracias a Dios. Y que cuando la muerte nos sorprenda, no nos sorprenda viviendo en pecado. Porque aunque no podemos perder la salvación, vamos a ver lo que sí vamos a perder por toda la eternidad. Veamos pues en primer lugar el versículo 6, su muerte. Dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado. Esta palabra, sacrificado, es una palabra muy importante que es espendomai en el griego, que significa sacrificio de ofrecimiento de las ofrendas que le traían a Dios. Vamos a traducirlo, ya estoy para ofrendar mi vida. Ya estoy para entregar mi vida. Él la está entregando porque él sabía, Pablo, que cuando Cristo le dijo, le es necesario sufrir mucho por causa de mi nombre, Pablo sabía que cuando el cristiano se enfrenta al mundo y cuando comenzamos a predicar al mundo y comenzamos a predicar la verdad, vamos a desatar la persecución contra nuestra propia vida. Jesús dijo, si el mundo los aborrece, Juan 15, sepan que a mí me aborreció antes. Y a ustedes los persiguen porque ellos no me conocen, porque son del mundo. Así que no te extrañes si tu compadre, algún cuñado tuyo, algún hermano tuyo, inclusive tus propios padres, o vecinos, o familiares, o primos, no te extrañe de ninguna manera si comienza la gente a perseguirte, a criticarte, a burlarse de ti. Ahora ya traes la Biblia, y ahora te dices cristiano, y te dicen el aleluyo, etcétera, etcétera. No te sorprendas, porque forma parte de nuestro entrenamiento. Porque cuando viene la persecución y yo realmente tengo a Cristo, la voy a aguantar. Sígueme con cuidado. Si tengo al Espíritu Santo, que es un espíritu de temor, voy a aguantar las balas y los misiles y las calumnias y las críticas y las traiciones que me hagan. Pero si yo no tengo a Cristo y solamente me digo de la boca para afuera que soy cristiano, cuando venga la persecución me voy a derretir. Y les voy a decir, no es cierto, yo voy a la iglesia pero no cristiano, no, fanático no soy. Yo no he cambiado de religión, No, yo sigo creyendo en aquello. No, échate una copa así como no, me la echo contigo, compadre, no hay ningún problema. Comenzamos a ceder a la presión porque comenzamos a prostituirnos, nos comenzamos a vender, comenzamos a comprometernos con el mundo porque queremos agradar a nuestros amigos y familiares y no queremos agradar a Dios. Y cualquiera que se constituya amigo del mundo, dice Santiago 4:4, se constituye enemigo de Dios. Así que si tú eres cristiano, piensa muy bien antes de regresar a la iglesia. Si tú estás dispuesto a sufrir por Cristo, síguelo siguiendo. Pero si tú crees que puedes ser amigo del mundo, con un pie en el mundo y otro pie de Dios, más vale que reflexiones y analices y te examines si estás en la fe. Porque si eres cristiano, vuelvo a repetir, vas a enfrentar con el Espíritu de Dios la crítica y la burla y vas a aguantar y vas a ser fiel hasta la muerte. La palabra sacrificio, espendomai, que significa ofrecimiento, era la ofrenda de bebida que se ofrecía a Dios. ¿Qué perspectiva tenía Pablo de la vida? Él percibía la muerte como una ofrenda sacrificial a Dios. Cuando una persona en el Antiguo Testamento quería hacer un sacrificio a Dios, tomaba regularmente una copa de vino de aceite y la derramaba simbolizando su vida. O sea, agarraba un vaso de aceite y decía, todo lo que contiene el aceite es mi vida. Y decía esto, mi vida no vale absolutamente nada, la vacío y la tiro y lo que era para mí ganancia lo estimo como basura
para ser llenado por el Espíritu de Dios. Todos mis anhelos, mis perspectivas, mis ambiciones, mis metas, Señor, ya no son nada. Heme aquí tu siervo, tu sierva, hágase de mí según tu voluntad. ¿Quieres que deje la carrera de arquitectura y me vaya de misionero a África, Señor? Haz conmigo según tu voluntad. Yo no escogí nacer, tú me llamaste, tú me has dado esta misión, yo sé que en tu voluntad tengo tu bendición. Señor, ya no quieres que venda pepitas y ahora quieres que venda hamburguesas, Padre, no se haga conmigo tu voluntad. Señor, ¿quieres que siga con este cocodrilo del esposo que está junto a mí? ¿Y quieres que me siga aguantando? No se haga tu voluntad sino mi voluntad, Señor, porque haciendo tu voluntad tengo tu bendición. Cuando uno viene a Cristo, uno viene a rendirse, a derramar nuestra vida. Es lo que se llama, el que quiera salvar su vida, la va a perder. El que quiera mantener en el vaso, no pueden dos cosas llenar el mismo vacío. Es un principio físico. No pueden dos objetos llenar el mismo vacío. Si tú estás lleno de ti y el Espíritu Santo quiere llenar, no puede porque estás tú, tu ego le impide al Espíritu Santo llenarte. Tienes que vaciarte de ti para que el Espíritu Santo llene tu vida. Cualquiera que tenga un odre viejo, no se le puede echar vino nuevo. Se tiene que hacer un odre nuevo para que el vino nuevo no se desperdicie y sea vaciado en el odre nuevo. Este odre es nuestra vida. El Espíritu Santo es el aceite o el vino que entra a nuestra vida para poder llenarnos y ya no vivir nosotros, mas Cristo vive en mí. Muy bien, en otras palabras, Pablo estaba diciendo, estoy ofreciendo mi vida mediante la muerte por el Señor Jesucristo. Mi cuerpo está siendo ofrecido por la predicación, he predicado y ahora he desatado tal persecución en el Imperio Romano que he llegado hasta el mismo emperador de Roma, hasta Nerón, hasta las altas investiduras gubernamentales de Roma. Pablo fue llevado para dar testimonio y por causa de dar testimonio de Jesucristo le quitaron la vida. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, habla y menciona la misma perspectiva del apóstol Pablo. Dice Apocalipsis 1:9, el apóstol Juan, yo Juan, vuestro hermano, y fíjense ustedes lo que dice a continuación, y copartícipe vuestro en Reino Aventura, en Disneylandia, en la felicidad, en la risa, etcétera, etcétera. Yo, Juan, estoy escribiendo Apocalipsis y quiero decirles a todos los que lo lean, dice Juan, y a todos los que se dicen que son mis hermanos en Cristo, que yo igualmente que ustedes estoy participando en dos cosas, en la tribulación y en el reino y paciencia de Jesucristo. Todos nosotros es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y se requiere que todos nosotros, para entrar al reino de Dios, tengamos paciencia. Así acaba la carta de Santiago, capítulo 5. Tener paciencia como el labrador siembra y espera que crezca el maicito. Y pasan 6 meses y tiene que esperar a que crezca el maicito y no puede el labrador decir, y no crece el maíz, y no crece el maíz. Pasa una copa de whisky, vieja, para poder aguantar. A ver, pasa un pedazo de una grapa de cocaína para poder aguantar esta situación, porque ya perdí el trabajo, ya no puedo aguantar. La paciencia es la capacidad que Dios nos da mediante el Espíritu Santo para soportar hasta que Él venga. Para soportar hasta que Él venga. La paciencia, upomón en el griego, es la capacidad de aguantar bajo el peso de una prueba. Y mientras más crezcamos en el Señor, más grande va a crecer nuestra fe. Más grande nuestros enemigos, más grandes demonios nos van a perseguir y los principados y las potestades de Satanás se enfocarán también en tu vida. Antes tenías demonios rasos, soldados rasos, ahora van a estar asusando contra ti gente, coroneles y generales de Satanás, porque has crecido en la fe. Mientras más crecemos, más oposición tenemos, pero mientras más oposición tenemos, más grande es el poder de Dios en nuestra vida, porque su poder se perfecciona mientras más débiles somos.
Alguien podría decir, no, si usted me la pinta de esa forma, hermano, mejor ya no sigo siendo cristiano. Te voy a dar un ejemplo. Los jugadores de fútbol americano, cuando comienzan y les ponen unas muelles y comienzan el coach se pone aquí atrás, el entrenador, y pasan los jugadores y se avientan contra la muelle, ¡tas! Y ¡tas! Cuando el entrenador ve que un jugador empuja con fuerza, que hasta la muelle la mueve, le pone 2 muelles. Y el jugador no va a decir, oiga, ¿qué usted no le caigo bien? ¿Por qué me quiere hacer sufrir? No, te puse 2 muelles porque veo que empujas duro. Entonces, mientras más empujas, más resistencia, pero mientras más resistencia, más fuerza desarrollas. Entonces, así es en la vida espiritual también. No tengas temor de aquellos que pueden matar el alma, ten temor del que puede matar el alma en el infierno. No tengas miedo de los principados y las potestades, ten temor de no crecer en Cristo y quedarte estancado y morir sin estar preparado para la eternidad. De eso debemos de tener temor. Pablo no estaba pensando en que iba a ser ejecutado y ahí terminaba todo. Estaba consciente que otra vida lo estaba esperando. No, para que ya lo oyo ahorita y me voy a quedar. Como dicen los ateos, ¿no? Como lagartija fea, como pájaro herido en el suelo y me van a enterrar. Y me echan la tierrita y adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Nada de eso. Él estaba absolutamente confiado que él estaba ofreciendo su vida por causa de la cruz, por causa del que murió por él en el monte Calvario, y de ninguna manera estaba perdiendo la vida. Al contrario, la estaba salvando. De ninguna manera la estaba perdiendo. Desde su conversión, todo lo que había ganado Pablo, títulos, prestigio, honra, popularidad, riquezas, poder, todo lo había considerado como basura. Miren ustedes en Filipenses capítulo 3 lo que él dice acerca de su vida pasada. Ustedes saben que todos los apóstoles eran pescadores. Con trabajos llegaron al 4º año de primaria los apóstoles de Cristo. Eran hombres incultos, como decía Cantinflas, deslustrados y desleídos. El único apóstol, la única persona culta, con doctorados, con posgrados, políglota, que hablaba 4 o 5 idiomas, que conocía el mundo, que tenía militarmente una educación de disciplina, fue Pablo. Era un hombre educadísimo. Además, había sido educado con Gamaliel, que era uno de los más grandes eruditos rabinos de los judíos. Y cuando se encuentra con Jesucristo, se da cuenta que su carrera de ingeniero, sus posgrados, sus licenciaturas, te iban a nombrar Miss México, te iban a nombrar Miss Latina, Miss fulana de tal, y muchas cosas que ibas a ganar. Cuando llegas a Cristo te das cuenta que todo lo que tú en el mundo creías que te iba a servir en el futuro, el posgrado y que querías hacer esto y querías hacer aquello, al enfrentarte con Cristo te das cuenta que lo que Él te ofrece en adelante, lo que el mundo te ofrecía era pura basura, comparado con conocer a Dios. Porque todo lo que el mundo nos ofrece va a ser destruido, eliminado, y va a ser cambiado el mundo. Lo único que va a sobrevivir del mundo no son las estatuas, ni las calles con tu nombre, ni tus títulos que tuviste, ni tus doctorados. Lo único que va a sobrevivir son las almas. Son las almas humanas. Y eso es lo que más valor tiene. ¿De qué le sirve al mundo? Dijo Cristo, que ganes el mundo y pierdas tu alma. Sería un pobre negocio y una pobre perspectiva que siguieras pensando de la misma manera. Creer que puede el mundo darte algo mejor que lo que Dios te quiere ofrecer. Sería una pobre manera de seguir viendo en una perspectiva distorsionada. Yo le llamaría insanidad mental, porque es una locura creer que algo el mundo nos puede ofrecer. Dice Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 8, es Pablo escribiendo: yo también sé de qué confiar, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Escuchen lo que dice Pablo de su vida. Circuncidado al 8º día, o sea, era judío de judíos, del linaje de Israel, de los Pompidiú, de la tribu de Benjamín, de la familia Richelieu, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era un religioso que no fumaba, no tomaba Coca-Cola, no tomaba ni café, no tomaba nada, no veía películas pornográficas, no veía la televisión. Eso sí, exactamente igual que los mormones. Los mormones nos ganan en cuanto a esas cosas porque ellos ni café toman. Y los cristianos tomamos bastante café y además es muy bueno. Digan los mormones que tomen café. Porque está demostrado que es uno de los mejores antioxidantes que hay. No el decafeinado, El decafeinado es cancerígeno. ¿Por qué? Porque es químico. Entonces, si tomas decafeinado, mejor tómate un té. Pero no tomes decafeinado porque es químicamente preparado. Y 1 o 2 tazas es muy saludable la taza del café. Entonces, ellos no toman ni Coca-Cola. Tú tomas 1 litro antes de acostarte en la noche. Pero gracias a Dios que no es por obras, ¿verdad? Si no, estarían ahí junto a Cristo el día de la eternidad. Muy bien, dice Pablo a continuación, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, lo que él consideraba que en la vida futura le iba a servir, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo tengo por basura por conocer a Cristo, para ganar a Cristo. ¿Qué le pasó a Moisés? Dice Hebreos 11, 24 al 25, que Moisés estaba en el palacio del faraón, hijo de la hija del faraón. Si el faraón se moría, Moisés ocupaba el puesto del faraón. Si Moisés se moría, él subía al trono a ser el emperador de Egipto. Tenía Moisés un closet lleno de puro traje Roberts, puros zapatos Floor Shame. Tenía estacionado un Lamborghini el lunes, un Maserati, un Bentley el miércoles. Tenía todo lo que creemos que el mundo nos puede ofrecer. Y dice Hebreos que cuando Moisés llegó un momento en el que tenía que escoger, que es el momento que te va a llegar a tu vida y que me llegó a mi vida también, donde nos tenemos que decidir a quién queremos seguir. En ese momento llega en tu vida que tienes que decidir a quién vas a seguir. Y dice la Biblia que cuando Moisés consideró todo lo que el mundo le ofrecía, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Gracias, mamá. Moisés, el trono, Moisés, la corona, no quiero nada absolutamente. Y volteó Dios, y volteó Moisés, y tuvo Moisés mucho más grande las riquezas de Dios en el desierto, sufriendo con el pueblo de Dios, que los deleites temporales que el mundo le ofrecía del pecado. ¿Qué fue lo que el diablo le dijo a Cristo? Oye Jesús, mira Las Vegas, mira mis México, mis Universo, ahí están todas esas chavas, te ofrezco esos cajones llenos de oro, de plata, te ofrezco hacerte esto, te ofrezco títulos, te ofrezco todo. El diablo le dijo a Cristo, te ofrezco, ¿por qué? Porque el mundo está bajo el maligno, dice 1 Juan capítulo 5. Y Cristo no le negó que el diablo está controlando todo lo que es el oasis, la apariencia del mundo. Y Cristo le dijo, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. El diablo le dijo, no tienes por qué ir a la cruz, no tienes por qué sacrificarte, ni ser fiel a tu esposa, ni tener sexo hasta que te cases, no tienes por qué ser un santurrón, no tienes por qué sacrificarte muchas cosas, hay fiestas que te puedes divertir. Y Cristo sabía que todo eso era un oasis, es como un regalo que te ofrece el mundo con listones. Y le quitas los listones al regalo y abres el regalo
y está vacío. Cuando saltamos a lo que el diablo nos ofrece, nos damos cuenta que solo produce vaciedad de espíritu, tristeza, vanidades ilusorias, cosas que no llenan el alma, porque no fuimos creados para ser satisfechos con las cosas del mundo, fuimos creados para Dios. Y mientras no nos conectemos con Dios y no hagamos la paz con Dios y no sea Dios el centro y lo que llene nuestra vida, viviremos con un Maserati, con un Lamborghini en el Palacio de Chapultepec. Puedes vivir, tu mamá puede ser la reina Isabel de Inglaterra y vas a vivir vacío. De esa agua podrás beber, le dijo Cristo a la mujer samaritana. Mujer, tiene 5 maridos, la chulis. 5 maridos la samaritana tenía, no, con Pancho no, con Jorge. Jorge no, Felipe, Filomeno, Tiburcio. Y llegó con 5 la samaritana. ¿Y qué estaba buscando la samaritana? Que un hombre la hiciera feliz. Y encontró que la felicidad no se encuentra en ningún hombre, aunque le trajeran a Rambo a la samaritana, no iba a ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad no nos la dan las personas, nos las da Dios. Cuando tú te casas, tú no te casas para que te hagan feliz. Cuando tú te casas, tú tienes que ser feliz. Porque si tú te casas siendo infeliz creyendo que la persona con la que te casas te va a hacer feliz, tú la vas a amargar a ella o ella a ti. Tú te casas feliz para poder hacer feliz con la que te vas a casar. Porque me caso feliz para darle mi felicidad, para darle mi gozo, para darle todo lo que yo tengo. Porque si me caso creyendo que ella es la razón de mi felicidad, no, tú no me haces feliz, me voy a buscar otra, porque es la razón de todo el mundo. Yo con ese hombre no soy feliz. Oye, ¿te casaste para que te hiciera feliz o para que tú lo hicieras feliz? Para que él me hiciera feliz. Por eso vives amargada, destituida de toda llenura del Espíritu Santo, y vives una vida totalmente carente de significado, porque crees que en las personas está la felicidad. Y la felicidad solamente puede provenir de Dios. Todo lo estimo como basura por ganar a Cristo. Y dice el versículo 10, me fascina y me encanta el versículo 10 de Filipenses capítulo 3, a fin de conocerle. ¿Qué dice Juan 17:3? Esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Qué es ser cristiano? Simplemente entrar a una dimensión sobrenatural del espíritu, del mundo invisible, donde a través de la Biblia comenzamos a conocer al invisible. La Biblia nos pone en contacto con los verdaderos valores y con lo que vale la pena en la vida. Nos ponemos a hacer contacto con Dios, y conocer a Dios debe ser la meta más grande de todo ser humano. Quiero leerles a continuación lo que dijo un grande científico norteamericano llamado Wernher von Braun. Él era un alemán y fue el director de la NASA. Fue el hombre, el ingeniero espacial, de aeronáutica espacial, que mandó el cohete en 1969 a la Luna. Wernher von Braun. Todos los días tenía en la NASA estudios bíblicos con todo el personal de la NASA. Y se calcula que cuando estuvo Wernher von Braun en los 60s como director de la NASA, el 70% de los trabajadores de la NASA se convirtieron a Jesucristo. Y Wernher von Braun escribió: conocer a Dios es la meta más noble del entendimiento humano. Amarle, lo más noble de nuestro carácter, y seguirle, la pasión más fuerte que pueda gobernar el corazón. Él era un hombre apasionado, sí, era un hombre ingeniero y trabajaba y hacía proyectos, pero su pasión era, llegando a su casa y al levantarse, buscar a Dios en la Biblia y conocer a Dios y sentir a Dios y entender a Dios y conocer sus caminos y sus pensamientos. Dice Pablo, a fin de conocerle. Y no solamente eso dice Filipenses capítulo 3, sino que dice Pablo, no solamente quiero conocer a Dios, sino que también dice, yo quiero solamente, aparte de conocerle, el poder de su resurrección. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo vive? Yo, amén, amén, todo. Pero ¿cuántos de ustedes ya están viviendo un nivel más alto? No solamente, sí creo en Cristo, yo soy cristiano y me bautizaron,
sino cuántos de ustedes ya han experimentado el poder de su resurrección en sus vidas. O sea, ¿cuántos de ustedes podrían decir sinceramente, yo sé que mi Salvador vive y que es fiel? Yo sé, el Espíritu me da testimonio que Él es real. Yo ya tengo el testimonio del Espíritu, ya he sentido la presencia de Dios, del Cristo resucitado en mi vida. ¿Ya has entrado tú a esa fase? Porque Jesús prometió, el que crea en mí, mi Padre y yo vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. Así que no solamente cree, Él quiere que tú experimentes que Él está vivo, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Tenemos que poner a Cristo en primer lugar para comenzar a prepararnos para el día de nuestra muerte. Vemos en segundo lugar que Pablo estaba consciente de su partida. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, el tiempo de mi partida está cercano. Esto es precioso. Pablo dice que el tiempo para la hora de su partida de este mundo había llegado. Y vean ustedes qué lindo, que la palabra partida, analuo en el griego, contiene 3 significados. Los griegos usaban la palabra partir en 3 ocasiones. En primer lugar, usaban la palabra partir cuando el barco levantaba anclas, soltando las amarras y adentrándose al mar para navegar a otra nación. Pablo estaba diciendo que su vida había estado anclada y amarrada a un muelle. Así es como nosotros nos debemos sentir. Somos como un barco que hemos estado amarrados, anclados en un mundo, pero sus anclas y sus amarras iban a ser soltadas y ahora Pablo estaba listo para navegar al puerto final, al cielo. En segundo lugar, los griegos usaban esta palabra cuando levantaban una tienda de campaña. Pablo sentía que él solamente había estado habitando en una tienda de campaña. En 2 Corintios 5 dijo, aunque nuestro tabernáculo, nuestra casa, se deshiciere, tenemos de Dios una hecha no de manos, eterna en los cielos. Entonces Pablo sabía que había estado acompañando este mundo de un lugar a otro, pero ahora estaba listo para salir, ¿de dónde? De su tienda temporal. De la tienda de campaña que es nuestro cuerpo, frágil, portátil, corruptible, para recibir otra casa incorruptible, eterna en los cielos. Y en tercer lugar, es una palabra que se usaba para retratar cuando a un animal se le quitaba el yugo. Ustedes saben que los bueyes, cuando van arando, tienen un yugo, porque si tú pones a un buey por acá, el otro se va por allá, y no aran los dos la tierra. Entonces, para que caminen juntos, para que este va para acá, este va para acá, y siempre estén juntos, necesitan estar unidos en el pescuezo con un yugo. El matrimonio es como un yugo, y el yugo es Jesucristo. Ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que ella quiere, sino que los dos tenemos que estar de acuerdo en conocer al Cristo de la Biblia para poder darle gusto a Él. Ya no son mis intereses, ni tus intereses, mi amor, son los intereses del reino de Dios. Entonces Pablo creía, ¿verdad?, que él había estado trabajando como un buey, aunque no lo era, al moler el grano o arar la tierra. Se sentía como un buey, se sentía como un animal que había estado con un yugo. Y ahora este yugo le era cortado y de sus cargas, de su labor extenuante y duras de esta vida, para ser enteramente libre. Nos sentimos todavía aquí, ¿verdad?, con este yugo y cargados y todos los días y esperando y luchando y sostenidos por el poder de Dios, pero la muerte es como que nos rompen el yugo y ahora sí ya podemos volar como las mariposas cuando abandonan el cocuyo y con las alas en un cuerpo resucitado a la vida que nos está esperando. En otras palabras, nuestra vida es como un barco anclado. Nuestra vida es como una tienda de campaña donde vivimos dentro. Nuestra vida es como un yugo al cual estamos atados mientras vivimos. La muerte para el cristiano es ganancia.
Pero eso sí, ¿verdad? Cuando viene la ambulancia, sálvenlo por favor, y pum, pa, pum, pa, y denle choques, y todos hacemos lo imposible porque a una persona se quede en esta vida y siga sufriendo con nosotros. ¿No es verdad? ¿Para qué quieres que se quede? Les voy a decir por qué queremos, porque somos egoístas y estamos acostumbrados a esa persona y sabemos que al separarnos de esa persona va a haber una tristeza y un hueco en nuestra vida y por eso queremos que se quede aquí. Pero si esa persona nos dijera, es que me voy a un mejor país, a un mejor planeta, voy a estar contento y todo, claro que sí, mi vida, es mejor que tú te vayas, yo me aguanto, pero quiero tu felicidad. Que así pensáramos, ¿se imaginan? Y es como las mamás posesivas que tienen hijas, y aquí se me queda mi Blanquita y mi Carmelita, y la señora ya tiene 70 años, pero como ella es la que le plancha, le dije la que la cambia, elige la que la baña, le prohíbe que no salga con nadie, ningún novio es lo suficientemente bueno para su hija, y ahí está la pobre Lupita con su mamá Carmelita, y hasta los 60 años se muere solterona, porque la mamá fue posesiva con ella, nunca le soltó las amarras para que hiciera su felicidad. Eso es egoísmo. Esa mujer no ama a su hija, odia a su hija. Porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta y no busca lo suyo. 1 Corintios capítulo 3. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros debemos estar contentos de que al morir, ya nuestra prisión es una cárcel donde vivimos, que es el cuerpo, que se está envejeciendo, encaneciendo, deteriorándose celularmente, y a los 70 años ves menos, a los 80 menos, a los 90 ya algunos ya no llegan ni a los 80, etcétera, etcétera. Llegamos de niñitos, nos cambiaban los pañales, nos daban el biberón y regresamos a la vejez donde nos tienen que volver a dar el biberón y cambiar los pañales. Es un ciclo en la vida. Por eso cuidado cuando traten ustedes mal a un viejito. No se la van a acabar con Dios. Porque cuando nosotros tratamos mal a las personas de la tercera edad, cuando deberíamos de tratarlas como bebés, como personas a donde vamos nosotros a llegar algún día, escúchame esto, lo que siembras recoges, no te la vas a acabar cuando tengas esa edad. Y vas a ver cómo te van a tratar tus hijos o las personas que te tengan que cuidar. Lo que siembras, recoges. Seamos amorosos con los viejitos, cuidemos a los viejitos, seamos corteses con ellos, seamos caballeros, atendámoslo lo más que podamos, sirvamos lo más que podamos, para que nosotros cuando lleguemos a esa edad podamos recoger nuestra cosecha. Dice la Biblia en el versículo 7 de 2 de Timoteo, ahora Pablo comienza a relatar su testimonio. Este glorioso testimonio es de un hombre que se encuentra a las puertas de la muerte. La vida, como Pablo resume, es muy significativa. Y nos trae 3 ilustraciones de la vida cristiana. Un soldado, un atleta y un administrador. En primer lugar, como soldado, Pablo comparó su vida como una batalla, como una guerra en la que todos los cristianos estamos involucrados. He peleado, y vean cómo le llama a la batalla buena. No es una mala guerra la que estamos librando, es una buena batalla, porque es la batalla para la libertad de las almas humanas. Todo lo que hacemos es ¿para qué? Para que mi esposa se convierta, para que mi abuelo se convierta, para que nuestros vecinos se conviertan, para que el mundo conozca a Dios. Lo que sufrimos es para que las almas se salven. Invertimos en el reino de Dios para que las almas se salven. Invertimos en misioneros para que las almas se salven. Todo es con el propósito de salvar almas. Y se requiere disciplina para ganar almas, porque un soldado requiere disciplina. Pablo respondió fielmente a las órdenes de su comandante en jefe, Jesucristo, y le sirvió voluntariamente. En primer lugar, Pablo se separó del mundo dedicado a la misión como soldado de la cruz. Dijo en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo ya preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar el llamado que Dios me ha hecho de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Tenemos que llegar a ese punto donde no debemos de considerarnos, ay, que no me sentaron hasta adelante, no me reconocen mi voz, no me han hecho pastor, no me dan el aplauso que necesito. Tenemos que comenzar a morir a nosotros mismos, a crecer en humildad
y no esperar absolutamente nada más que del cielo. Porque Dios es el que humilla a los que son soberbios, y Dios es el que levanta a los que no buscan nada del mundo. Sufrió ataques, heridas, emboscadas, traiciones y fuego continuo. Ahora que llegué a Colombia, hace un mes, estuve en Bogotá. Me invitó un grupo de más de 900 iglesias de Colombia para predicarles 2 días a los pastores. Y me decían los hermanos de Colombia lo siguiente: hermano, antes de que usted fuera invitado, habíamos invitado a un predicador muy famoso en el mundo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo invitaron? ¿Por qué invitaron a mí? Y me contestaron: porque este hermano nos pidió $25,000 de adelanto. Nos pidió que lo recibiéramos en helicóptero en el aeropuerto, que lo transportáramos en helicóptero a su hotel, que de desayunar quería queso cottage con uvas y con papaya, que tenía puras botellas que fueran Evian, no las que hacemos en Colombia, tenía que ser Evian, y si no hay, que las fuéramos a conseguir. Cuando vimos la lista de requerimientos y de condiciones que nos pidió, nos partió el corazón. Yo les dije: los felicito con todo mi corazón, porque esas personas no son soldados de Jesucristo, son mercenarios del Evangelio. Porque cuando un pastor pide dinero para predicar, o cuando un cantante pide dinero para predicar, mejor que se vaya al Teatro Blanquita. Cuando ellos me hablaron por teléfono y me dijeron eso, y me dijeron cuáles son sus requerimientos, hermano Alducin, les dije: miren, primero voy a orar, quiero saber si mi Señor es el que me está llevando a ustedes. Denme 4 o 5 días para orar, meditar en la palabra, estar con el Señor, y Él me va a confirmar. Número 2, si Dios me confirma que yo voy con ustedes, y me quieren dar el boleto de avión, ¿verdad? Y la comida se los voy a agradecer allá. Si quieren hospedarme en un hotel de 1 estrella o de 5 estrellas, no me interesa. Y les dije: y si me quieren dar una ofrenda, porque me dijo: ¿y sus honorarios? Me preguntaron. Les dije: si ustedes me quieren dar una ofrenda, denmela conforme sea su corazón. Si no me quieren dar ofrenda, no me la den, porque yo no voy a que me den algo, voy a predicar el Evangelio. Y si ustedes no me dan una ofrenda, me la da Dios. No voy por el dinero. Dios nos libre de predicar y vender y prostituir el Evangelio de Cristo cobrando por predicar. Hay de aquellos que hacen eso. Y por la televisión, lo que nos oyen, pastores que me escuchan, hay de ustedes cuando piden dinero para predicar. Porque el justo por la fe vivirá. Y dice 1 Corintios 9, ay de mí si no presento gratuitamente el Evangelio. Y Dios me acostumbró desde hace muchos años a que yo tenía campañas a Aguascalientes por acá, y me llevaba la ofrenda y me daban, ni para el camión a regresarme a mi casa tenía. Y me enseñó el Señor a no amargarme, a bendecir a los hermanos, que Dios los bendiga. Y a los 3 o 4 días llegaba alguien con un cheque para darme lo que no me habían dado. Ese es Dios. Él es el que nos sostiene, no los hombres. Me hierve la sangre cuando oigo esas cosas. Y créanmelo, yo que estoy viajando por todos lados, ya es una costumbre de los predicadores y de muchos cantantes. No van a la iglesia por menos de $10,000. Y cuando invitamos nosotros así aquí a Mundo de Fe, a Vía Nueva para el Mundo, cualquiera que invitemos aquí a Vía Nueva para el Mundo, ¿verdad? Y nos ponga un precio, no lo volvemos a invitar jamás, que se fañe. En segundo lugar, dice Pablo que no solamente se comparó a un soldado, sino como un atleta. Dice, he acabado la carrera. Corrió como si fuera un atleta la vida cristiana. Un atleta necesita disciplina. Disciplina en todos los hábitos de su vida. Necesitamos tener disciplina para comer, para dormir, para beber, para orar, para estudiar, para la sexualidad. Para todas las áreas de la vida necesitamos disciplinados, necesitamos ser
soldados disciplinados, atletas disciplinados. Ahora me partió el corazón escuchar que acaba el comité de fútbol de sancionar a muchos jugadores de nuestra selección, porque después del partido con Colombia tuvieron una orgía con prostitutas, siendo casados la mayoría de ellos. Recuerdo cuando vino la Copa en Sudáfrica, que el entrenador de la selección de Brasil se enteró que Ronaldinho, que jugaba para el Barcelona, una estrella brasileña del fútbol soccer, se había pasado de farra toda la noche, y el entrenador le dijo: eres una estrella, eres uno de los mejores jugadores del mundo, pero tú no juegas en el Mundial en Sudáfrica. Y lo sancionó y no jugó con Brasil en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque son entrenadores que son militares. Y una selección, un grupo de futbolistas, un grupo de atletas no puede permitirse eso. Dice Pablo en 1 Corintios 9, 24 al 27, un atleta se abstiene de todo. Otra cosa que es horrible, ¿verdad?, es ver entrenadores de fútbol fumando. ¿Qué ejemplo dan esos entrenadores a los jóvenes deportistas? Un entrenador tiene que ser un ejemplo de sus alumnos. ¿Por qué? Porque es entrenador. Y él está diciendo: yo estoy así en buenas condiciones a mi edad porque fui un deportista y porque discipliné mi vida. Jugadores, entrenadores que entrenan equipos de fútbol, ahí desde el descanso fumando puros y cigarros. ¿Qué testimonio? Ese es a donde el mundo ha llegado. Ya no hay principios, ya no hay valores, ya no hay verdaderamente convicciones profundas. Y para ser atleta necesitas entender que la disciplina no se puede divorciar de tu vida. Sin disciplina nunca vas a ser ni un karateca, ni un judoka, ni un pianista, ni un guitarrista, ni marido, ni mujer, ni ingeniero, ni taquero, ni nada. Cualquier ser humano que no tenga disciplina en su vida para levantarse, para trabajar, para golpear su cuerpo, para estar dispuesto a hacer sacrificios, nunca llegará a la meta. Te quedarás tirado totalmente en el desierto. Y eso a lo que los jóvenes los queremos entrenar, que sean disciplinados. Que lleguen, el estudio comienza a las 10:30, a las 10:15 llega el estudio. El servicio comienza a las 12, al cuarto para las 12 estás ahí. Todo eso requiere disciplina. Y no estás ahí, te levantas con tu cafecito y ¿qué horas son? Ya se nos hizo tarde. Y así te pasa toda la vida, viendo, ¿verdad?, la inmortalidad del cangrejo. ¿Qué horas son? No, ya son las 8, se me hizo tarde. Eres una persona irresponsable porque deberías tener un despertador y comprar con tu primer sueldo un despertador para levantarte 2 horas antes de ir a tu trabajo y tener tiempo para orar y para poder vestirte y llegar a media hora a tu trabajo de anticipación. Solo esas personas alcanzan algo en la vida. Si no vas a ser, ¿verdad?, un donadie toda tu vida y un perico perro, como decía mi abuelita. Y finalmente dice Pablo en el versículo 7, he guardado la fe. Como un buen administrador de lo que Dios le había depositado, él estaba administrando, guardando la fe. La fe es esto. La palabra de Dios que nos dice: Armando, te doy esto. Es un tesoro. Y vas a pasar por un mundo que te la van a querer arrebatar y sacar, y la vas a tener que, aun con tu propia vida, a luchar, porque el propósito del mundo y del diablo es, con tus amigos y con todos, sacarte esto de tu vida, sacarte la palabra de Dios, la fe. Y tú eres mi administrador y el que la vas a guardar a costa de tu propia vida. ¿Así defiendes tú la palabra de Dios? O ya llegaron y, no es cierto, yo no, ahí está. Yo ahora que estoy viajando continuamente en avión, estamos ahí a 33,000, estamos a 30 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, y uno así, pero con el Playboy abierto, así, pero sin ningún descaro, así, hasta lo levanta, así. Y hay cristianos que van en el avión y al mundo no le da vergüenza, las vulgaridades públicas hacen en la televisión, en todos lados, ya no les da vergüenza, y a nosotros nos da vergüenza decirnos que somos hijos de Dios. ¿Te da vergüenza llegar a tu trabajo con tu Biblia en la mano y no con el Playboy o con el periódico del anoche, de hoy en la mañana o de anoche, con las noticias? Pero sí te da vergüenza llegar con la Biblia.
Qué increíble que perdamos ese espíritu de valor que Dios nos quiere dar y que tenemos que tener todos los días de defender nuestra fe. ¿Cómo nos vamos a...? Me subo al avión y así la abro y le hago así en el avión a la Biblia. Para que la vean y siempre vienen. Llevan 3 veces en un mes. De veras, a veces le hago como que le hago así a la Biblia. Ya por lo menos 4 o 5 personas en el avión se dieron cuenta que es la Biblia, porque ese, ¿verdad? No se puede confundir con ningún otro libro. Y siempre se acercan personas, usted es cristiano, ¿verdad? Y inmediatamente localiza a los cristianos. O a las personas, como les conté una vez que venía yo, ahora que era el Spring Break de Dallas a México, venía el avión lleno de puras americanas, jovencitas todas. Y me siento en la mera orilla y estaban 2 americanas como de 18, 20 años de edad. Y bajo la tablita para poner mi Biblia. Y de repente una de ellas me pone los pies arriba de la tablita así. Y me hace con los dedos así del pie. Y me volteo y digo, ¿qué es esto, Dios mío? Y pues venían ya, ¿verdad? Bastante servidas, haciéndome con los dedos así el pie. Y le dije, ¿sabes una cosa? Te voy a agradecer que bajes tus pies. Ay, que baje, que vamos a camino a Acapulco, vamos a ir a Cancún, etcétera, etcétera. Y le dije, mira, baja tus pies. Le dije, me da mucha lástima, ustedes dos. Le dije, yo soy pastor. Ahí me la saco inmediatamente. Ya con eso hasta se enderezaron de sus lugares. Ya sabían, ¿verdad? Y es la forma que uno se protege, porque si comienzas a coquetear con el pecado, ay, sí, ¿verdad? Baja tu piecito, ¿verdad? Me haces cosquillas. Caes en el pecado, la carne es débil, tenemos que conocernos, no podemos coquetear ni jugar con el pecado. Digo, baja tus pies por favor, no me molestes, yo soy pastor. Y les comencé a hablar de Cristo, hasta la borrachera se les bajó. ¿Por qué nos vamos a avergonzar? ¿Por qué? De ser hermanos cristianos. Es igual que cuando llegas con una azafata, una tienda, una enfermera, inmediatamente soy pastor. Y ya con eso, ¿verdad? Ya si tú tienes alguna otra indirecta, ya te vas a quemar. O soy cristiano. Y eso nos puede quitar muchas tentaciones, varones que me escuchan, para enfrentar el mundo lleno de lobos que tenemos y las tentaciones que hay. Pensemos un momento todos los sufrimientos que Pablo experimentó, las pruebas, las tentaciones, los tiempos que se pudo haber amargado, se pudo haber desanimado, se pudo haber dado por vencido, pero nunca lo hizo. Y ese es el secreto de la vida, no amargarte. Un amargado ya no entra a la tierra de Canaán. Y miren que sobran las ocasiones para amargarnos, porque sobra la gente que nos va a lastimar. Sobran, te van a calumniar, te van a mentir, te van a traicionar, te van a robar, van a decir cosas, te van a quitar a tu esposa, te van a quitar a tu esposo, te van a hacer esto, te van a hacer aquello. Sobran las ocasiones para amargarnos y el secreto está a nadie pagarle mal por mal. Yo le decía hace un momento al pastor César que estábamos platicando, ¿sabes qué, César? Yo hace muchos años, Dios me mostró esto, que cada vez que veo un pastor que me cae gordo, oro por él. O cada vez que me encuentro con una persona que no tengo química con ella y que tengo la necesidad de verla, en lugar de que ya no lo veo, comienzo a orar por esa persona y a los 3 o 4 días sale de nosotros esa antipatía y esa amargura que teníamos contra esa persona. Comienzo a bendecirlo, Señor, prospera su ministerio, prospéralo él también, bendice a su familia y me siento libre, porque yo sé que si me amargo contra alguien, no llego a la meta. Y Pablo dice en el versículo 8 para terminar, ahora estoy totalmente consciente que me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Todo lo que hagamos en esta vida, para terminar, estará contado por las computadoras de Dios para que en la otra vida, cuando pasemos el túnel a la otra vida, el puesto que Dios me tenga a mí para gobernar el universo, el puesto donde te va a colocar Dios a ti de autoridad, porque todos los cristianos estamos llamados a gobernar junto con Cristo el universo. Los mismos ángeles van a estar debajo de nosotros. Fuimos hechos mayores que los ángeles en la venida de Cristo. Y todo estará en proporción con tu fidelidad. Cuando lleguemos al cielo, Dios no le va a preguntar a nadie, oye, ¿cuántas iglesias fundaste? Pues le di cobertura a 5,000 iglesias.
¿Cuántos doctorados obtuviste? ¿Cuántos asilos para ancianos hiciste? ¿Cuántos orfanatorios? ¿Cuántas columnas y cuántos candeleros franceses pusiste en tu iglesia? Cuando lleguemos al cielo, va a haber una sola pregunta que Dios nos va a hacer. ¿Cuánto, Pancho, Pancholín, Pancholetas, te pareces a Jesús? A Dios no le interesa lo que hacemos, sino lo que somos. Si tú todavía no te desarrollas la mansedumbre y la humildad de Cristo, hagas lo que hagas y los palazos que hagas y el barullo que hagas, no tiene comparación en la otra vida. Porque mientras más nos parezcamos a Cristo, sobre mayores cosas nos pondrá Dios en la otra vida. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Bendita sea la palabra de Dios, que nos edifica, nos consuela, que nos exhorta. Gracias, Señor, porque nos infundes ánimo para vivir. Nos das entendimiento del mundo espiritual para poder con valor llegar a ese día en el que todos nosotros tenemos que llegar, entregarle cuentas a Dios de lo que hicimos o dejamos de hacer mientras estábamos en el cuerpo. Este cuerpo que día a día se desgasta, pero que el interior se va renovando por el poder del Espíritu Santo, que usa la palabra para decirnos: amados míos, estad firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque el Señor no es deudor de nadie. Él conoce el amor que tú has tenido a su Hijo Jesucristo. Dios conoce el amor que has tenido a sus santos, y Él viene pronto a recompensarnos con galardón inimaginable, y las aflicciones de la vida presente no se compararán con las glorias que nosotros se han de manifestar. En esta tarde tal vez muchos de ustedes no están preparados, también por la televisión que nos escuchan, para morir. ¿Por qué? Porque no tienes a Cristo en tu vida. Y si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, no estás preparado para pasar a la eternidad con la seguridad de donde descansará tu alma eternamente. O irás al infierno por los siglos de los siglos. Invita a Cristo a tu vida en esta tarde diciéndole estas palabras: Señor mío, te pido perdón por mi vida, porque reconozco que no estoy preparado para morir y encontrarme contigo. Quiero estar preparado invitando a Cristo a mi vida en este instante, porque creo que en la cruz con su sangre pagó por mis pecados. Señor Jesucristo, entra a mi vida como mi Señor, como mi pastor, como mi Salvador, y dame el poder de vivir para ti y nunca avergonzarme de ser llamado tu hijo o tu hija, porque tú no tuviste vergüenza en la cruz de ser desnudado y molido por mis pecados por causa de mi salvación. ¿Cómo habría yo de avergonzarme jamás de negarte delante del mundo? En el nombre de Jesús, amén.